you're a QuickBooks customer looking to grow your business without the growing pains, you need the Intuit ERP. Upgrade to Intuit Enterprise Suite in a matter of hours. It's the AI-native ERP from the makers of QuickBooks. Learn more at intuit.com/ERP. This episode is brought to you by Netflix's Remarkably Bright Creatures. What if a Pacific octopus held the key to a mystery that could heal your heart? Well, that's Tova's reality. An elderly widow working at an aquarium. Tova forms an unlikely friendship with the curmudgeonly Marcellus, whose remarkable intelligence leads her to a life-changing discovery. Remarkably Bright Creatures is now playing, only on Netflix. Una mujer se mira al espejo por última vez. Sus manos no tiemblan mientras desliza el antimonio negro sobre sus párpados. Afuera, en las calles de Jezreel, se escucha el galope furioso de caballos de guerra. Los sirvientes corren por los pasillos del palacio con rostros pálidos de terror absoluto. Pero ella no corre, no suplica, no busca una puerta trasera por donde escapar. Se coloca las joyas sobre el pecho con la misma calma de quien se prepara para un banquete. Ajusta los anillos en sus dedos como si cada piedra preciosa fuera una declaración de poder. El espejo le devuelve la imagen de una reina que ha gobernado con puño de hierro durante décadas, un rostro que hizo temblar a profetas, que silenció a sacerdotes, que doblegó a un rey entero. Hoy ese rostro se adorna para recibir a la muerte con el mismo orgullo con que recibió la corona. Su nombre es Jezabel, y en los próximos minutos su cuerpo será arrojado desde esa ventana que ahora la enmarca. Caerá sobre las piedras de la calle, donde los caballos la pisotearán sin detenerse, y antes de que termine la cena del hombre que ordenó su muerte, los perros habrán devorado su carne. Solo quedarán de ella 3 cosas: la calavera, los pies y las palmas de las manos. Pero esta historia no comienza aquí. Comienza muchos años atrás, al otro lado de la frontera, en los puertos dorados de Fenicia. Comienza con una princesa que adoraba dioses de fuego y una ambición que no conocía fronteras. Comienza con una boda política que abrió las puertas de Israel a la peor invasión de su historia. No una invasión de ejércitos con espadas y carros de combate como las que ya habían enfrentado, sino una invasión del alma. Una guerra silenciosa contra la fe que había sostenido a una nación durante generaciones. Una campaña de exterminio donde las víctimas no eran soldados, sino profetas desarmados. Donde el campo de batalla no era un valle entre montañas, sino el corazón del pueblo de Dios. Y donde el arma más letal no era la espada, sino el miedo que paraliza hasta la médula del hueso. Para entender cómo una sola mujer pudo destruir la fe de una nación entera, necesitas regresar. Regresar a Sidón, la ciudad costera donde los barcos fenicios dominaban el comercio mundial. Regresar al templo de Astarte, donde una joven princesa aprendió que los dioses exigen sangre. Regresar al palacio de Etbaal, su padre, un hombre que asesinó al rey anterior para tomar el trono. El historiador Josefo registra que Etbaal fue sacerdote de Astarte antes de ser asesino y después rey. La violencia sagrada corría por las venas de esta familia como herencia genética inevitable. Matar por poder era tan natural como respirar en la corte donde Jezabel aprendió a caminar. Manipular en nombre de los dioses era la primera lección que recibían los hijos de la realeza. Y cuando el rey Acab de Israel envió embajadores pidiendo la mano de la princesa fenicia, Etbaal no envió simplemente a una novia con vestido blanco y dote de oro macizo. Envió una misionera armada con una religión y la determinación feroz de imponerla sin piedad. 450 profetas de Baal cruzaron la frontera junto con el séquito nupcial. 400 profetas de Asera que comerían de la mesa real como invitados permanentes. Ídolos empacados en baúles de cedro como regalos de boda para el pueblo que iba a conquistar.
Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31, lo resume con brevedad devastadora. Como si le fuera poco andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que ya eran graves. Acab tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, e inmediatamente fue a servir a Baal. Esa frase bíblica tan corta esconde el momento exacto en que Israel comenzó a morir por dentro. Ahora ya sabes cómo termina esta historia porque empezamos por el final en aquella ventana. Ya viste a la reina maquillándose con antimonio negro antes de ser arrojada a las piedras. La pregunta que debería quitarte el sueño esta noche no es ¿cómo murió Jezabel? La pregunta es ¿qué hizo entre el día de su boda y el día de su muerte para merecer ese destino? Y la respuesta es lo que vas a escuchar ahora, si tienes el valor de conocerla completa. Hay historias en las Escrituras que se enseñan con suavidad en las escuelas bíblicas dominicales. Esta no es una de ellas. Esta es la historia que los maestros evitan, porque las preguntas que genera no tienen respuestas fáciles. Si este tipo de verdades bíblicas sin filtro es lo que tu espíritu necesita escuchar, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No hacemos contenido cómodo aquí, hacemos contenido que confronta, que sacude, que transforma, y lo que sigue en este relato va a demostrártelo. Porque la mujer del espejo no era simplemente una reina ambiciosa con sed de trono. Era algo mucho más peligroso, mucho más calculado, mucho más oscuro que la simple ambición. Jezabel era un sistema de destrucción espiritual disfrazado con joyas y perfume importado. Y lo primero que hizo al pisar tierra israelita fue declarar una guerra invisible contra Dios. Una guerra que comenzó con sangre de profetas inocentes derramada sobre la tierra prometida. Lo primero que Jezabel exigió al llegar a Samaria no fue un palacio más grande ni joyas nuevas. Exigió un templo dedicado a Baal en el corazón mismo de la capital del reino de Israel. Y Acab, el hombre que debió proteger la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, obedeció sin resistencia. Construyó el templo con sus propios recursos reales, usando fondos del Tesoro Nacional Sagrado. Levantó un altar y plantó una imagen de Asera junto a la entrada como bienvenida a los dioses fenicios. Pero Jezabel sabía que construir templos nuevos no era suficiente para completar su misión. Para que Baal reinara sin competencia, necesitaba eliminar toda voz que invocara a Jehová. Y así comenzó la primera persecución religiosa sistemática en la historia del pueblo escogido. No fue un arranque de ira contra un profeta que la ofendió con palabras incómodas una tarde. Fue una operación militar planificada con la eficiencia de un ejército profesional bien entrenado. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, lo describe con economía escalofriante. Cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, esa frase tan breve esconde un holocausto espiritual que pocas personas se detienen a dimensionar. Escuadrones de soldados reales recorrían cada aldea buscando a quienes oraban en nombre de Dios. Los buscaban en las montañas donde se refugiaban para profetizar lejos de oídos enemigos. Los buscaban en cuevas húmedas donde se escondían para preservar el aliento de la vida. Los buscaban en casas de familias fieles que los protegían arriesgando todo lo que tenían. Y cuando los encontraban, no había tribunal que los juzgara ni abogado que los defendiera. La sentencia estaba dictada antes de cualquier arresto por decreto real de la reina fenicia. Maten a todo aquel que invoque el nombre de Jehová en esta tierra que yo ahora gobierno. Los métodos variaban según la crueldad del momento y el mensaje que Jezabel quería transmitir. Algunos profetas fueron degollados con espada frente a sus propias familias aterrorizadas. Otros fueron apedreados en plazas públicas como espectáculo de escarmiento para los indecisos.
Algunos fueron arrojados desde precipicios rocosos en las montañas del territorio de Samaria, y otros simplemente desaparecieron en las entrañas del palacio real sin que nadie los volviera a ver. El terror se infiltró en cada hogar de Israel como humo que pasa debajo de las puertas cerradas. Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's Verde, Roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. Familias que habían enseñado los mandamientos durante generaciones, ahora los borraban de memoria. Padres que oraban con sus hijos cada noche les prohibían mencionar el nombre de Jehová en voz alta. Altares del Señor que habían ardido con fuego sagrado eran derribados piedra por piedra. Israel estaba siendo borrado espiritualmente mientras sus fronteras permanecían intactas en el mapa. En medio de esta cacería de profetas, un hombre dentro del palacio tomó un riesgo suicida. Se llamaba Abdías y servía como mayordomo principal del propio rey Acab personalmente. El texto bíblico dice que temía a Jehová en gran manera desde los días de su juventud temprana. Y cuando vio que la matanza alcanzaba proporciones que superaban cualquier cosa vista antes, decidió actuar sabiendo que cada paso que diera podía ser el último de su vida mortal. Abdías escondió 100 profetas de Jehová en 2 cuevas separadas en la montaña rocosa, 50 en una cueva y 50 en otra a distancia suficiente para no ser descubiertos juntos. Los alimentaba en secreto con pan y agua que desviaba de las provisiones del palacio real. Cada noche salía con sacos escondidos bajo su manto oficial de funcionario de la corona. Cada amanecer regresaba fingiendo lealtad absoluta a la reina que estaba exterminando a los suyos. Imagina lo que significaba cruzar los pasillos de marfil del palacio sabiendo lo que escondías. Cada mirada de un guardia podía ser la última imagen que tus ojos registraran antes de morir. Cada convocatoria urgente del rey podía ser la trampa que terminara con tu operación clandestina. Cada susurro en los corredores podía ser la delación que te convirtiera en la próxima víctima. Abdías vivía suspendido entre 2 mundos, sabiendo que en cualquier instante podía morir en ambos. La dimensión del exterminio se revela cuando Elías le dice a Dios que está completamente solo. Soy el único profeta de Jehová que queda vivo en toda esta tierra devastada por Jezabel. Dios le corrigió esa percepción distorsionada con un dato que debió avergonzarlo y consolarlo. Yo he reservado en Israel 7,000 personas fieles cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 7,000 entre millones de israelitas que resistieron en silencio absoluto sin que nadie los viera. Eso significa que Jezabel había logrado que la inmensa mayoría abandonara su fe ancestral. Había convertido la adoración al Dios verdadero en un acto peligroso y clandestino. Había reducido la resistencia espiritual a un remanente invisible que apenas se atrevía a respirar. Y todo esto lo consiguió una sola mujer extranjera con determinación diabólica y poder absoluto. El terror de Jezabel fue tan eficaz que alteró la identidad espiritual de una nación entera. Pero la matanza de profetas no era el único frente de guerra que Jezabel había abierto. Mientras los soldados cazaban profetas en las montañas, ella transformaba la cultura desde el palacio. El culto a Baal, que trajo de Fenicia, no era una religión pacífica de incienso y meditación serena. Era un sistema de adoración que exigía sangre humana como ofrenda máxima a sus deidades hambrientas. Y las prácticas que lo acompañaban habrían horrorizado a cualquier israelita de generaciones anteriores.
Los 450 profetas de Baal que Jezabel mantenía no eran sacerdotes contemplativos, eran fanáticos religiosos que se mutilaban durante sus ceremonias como forma de despertar a su Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 28, lo documenta con claridad gráfica. Ellos se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre. La automutilación ritual era considerada un acto de devoción suprema ante los ojos de Baal, pero las heridas autoinfligidas eran apenas la superficie visible de algo mucho más perverso. Los rituales de fertilidad dedicados a Baal y Asera incluían actos sexuales dentro de los templos. Hombres y mujeres participaban en encuentros rituales como forma de adoración a la fertilidad. La prostitución sagrada era un honor religioso en la mentalidad fenicia que Jezabel importó a Israel. Jóvenes de ambos sexos eran dedicados como servidores sexuales del templo desde edades tempranas. Y en los casos más extremos que la arqueología ha documentado con evidencia material, los adoradores de Moloch, deidad asociada al panteón que Jezabel promovía con fervor misionero, ofrecían niños recién nacidos al fuego como sacrificio supremo para obtener favor divino. Los restos calcinados encontrados en Tofet fenicios confirman que esta práctica era real y sistemática. Eso fue exactamente lo que Jezabel instaló en el corazón de la nación que Dios sacó de Egipto. Las ciudades israelitas que una vez resonaban con salmos de alabanza al Dios de Abraham, ahora vibraban con los tambores hipnóticos de las procesiones dedicadas a Baal y a Asera. Los lugares altos donde Samuel había orado y David había tocado el arpa con pasión sagrada estaban coronados con postes de Asera y altares donde el humo del sacrificio pagano no cesaba. Una generación completa de israelitas creció sin escuchar jamás el nombre de Jehová pronunciado en voz alta. Jezabel no simplemente toleraba estas prácticas dentro de los templos que mandó construir, las promovía activamente como programa oficial de transformación cultural del reino completo. Su objetivo declarado era que Israel abandonara completamente su identidad como pueblo separado para Dios, que adoptaran las costumbres fenicias como superiores, más sofisticadas, más modernas y más libres, y en un grado aterrador estaba logrando exactamente lo que se había propuesto desde su primer día. El profeta Elías lo confrontaría más tarde con palabras que definieron la crisis espiritual entera. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos contradictorios sin decidiros por ninguno? Si Jehová es Dios, seguidle con toda el alma y sin reservas de ningún tipo ante él. Y si Baal es Dios, entonces id en pos de él y dejad de pretender que sirven a ambos. Pero el pueblo permaneció mudo porque el terror de Jezabel les había cosido los labios con hilo invisible. Ella había conquistado algo que ningún ejército invasor había logrado en toda la historia de Israel. Había sometido al pueblo de Dios sin necesidad de cruzar una sola frontera con soldados extranjeros. Los israelitas estaban cautivos en su propia tierra, encadenados en su propia nación soberana. Las cadenas que los ataban no eran de hierro visible, sino de un miedo que se respiraba como aire, un miedo que se había convertido en costumbre, y la costumbre en una nueva forma de normalidad. Pero toda esta destrucción espiritual era apenas el primer acto de la agenda de Jezabel, porque había un aspecto de su crueldad que superaba incluso la persecución religiosa organizada. Era su capacidad de destruir personas inocentes por puro capricho personal sin pestañear. Era su genio para convertir el sistema legal sagrado en un arma de asesinato perfectamente disfrazado. Y la historia que lo demuestra es quizás la más perturbadora del Antiguo Testamento completo. Es la historia de un campesino que dijo que no,
que se negó a entregar lo que Dios le había dado como herencia de sus padres, que prefirió la obediencia al Señor sobre el favor del rey más poderoso de la región. Un hombre sencillo cuya única arma era su fe y cuyo único delito fue la fidelidad a la ley divina. Su nombre era Nabot y vivía en Jezreel, junto a una viña que su familia cultivaba desde generaciones. Una viña que no era simplemente un terreno productivo para comercio de vino entre mercaderes. Era la herencia sagrada que Dios había asignado a su familia cuando las tribus entraron a Canaán. Según la ley de Moisés, la tierra no podía venderse permanentemente porque pertenecía a Dios. Cada familia era administradora temporal de lo que el Señor les había confiado como regalo eterno. Y Nabot tomaba esa ley más en serio que su propia seguridad personal frente a la monarquía. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels gets you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? Alright. Bring a date, your team, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Un día el rey Acab miró la viña de Nabot desde las ventanas altas de su palacio de invierno. La quería para convertirla en un huerto de legumbres para su uso personal y recreativo. Le ofreció a Nabot un precio justo en plata o una viña mejor ubicada en otro lugar del reino. La propuesta parecía razonable desde cualquier punto de vista económico o comercial disponible. Pero la respuesta de Nabot fue una declaración de fe que selló su destino para siempre. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad sagrada de mis padres, que me fue entregada. No era terquedad ni orgullo lo que motivaba esas palabras dichas con respeto, pero sin vacilación. Era obediencia pura a la ley divina que prohibía enajenar permanentemente la tierra heredada. Era fidelidad al pacto que Dios estableció con las tribus cuando les dio esta tierra como posesión. Nabot eligió a Dios por encima del rey, y esa elección le costaría absolutamente todo lo que tenía. Acab regresó a su palacio como un niño al que le negaron un juguete en el mercado. Se acostó en su cama real y volvió el rostro contra la pared, negándose a probar alimento. El monarca que comandaba ejércitos y gobernaba ciudades fortificadas hacía berrinche por una viña. Su debilidad de carácter era tan patética que revelaba quién realmente tomaba las decisiones. Y esa persona entró a la habitación real con pasos firmes y ojos que calculaban sin compasión. Jezabel encontró a su esposo en ese estado lamentable y le preguntó la razón de su ayuno. ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes pan como corresponde a un rey de Israel? Acab le contó la negativa de Nabot, repitiendo sus palabras como si fueran una afrenta personal. Y lo que salió de la boca de Jezabel a continuación revela el abismo sin fondo de su maldad. ¿Acaso no eres tú el que gobierna sobre todo el reino de Israel sin oposición ni límites? Levántate de esa cama y come pan y alégrate porque hoy es un buen día para ser rey. Yo te daré la viña de Nabot, el jezreelita, sin que muevas un solo dedo de tu mano real. Lo dijo con la misma naturalidad de quien ordena que preparen la cena para los invitados. Para esta mujer, arrebatar la vida de un inocente era un trámite administrativo sin importancia. Un problema menor que se resolvía con un par de cartas selladas y 2 testigos comprados. Lo que diseñó a continuación es una de las obras maestras más escalofriantes del mal calculado. No envió soldados a tomar la viña por la fuerza como habría hecho cualquier tirano vulgar. No mandó asesinar a Nabot en la oscuridad de la noche mientras dormía sin sospecha alguna. Jezabel tomó la ley sagrada de Israel y la retorció hasta convertirla en instrumento de muerte.
usó las instituciones religiosas del pueblo de Dios como arma contra un hombre justo e inocente. Escribió cartas con el sello real de Acab, que ella guardaba como quien guarda un arma cargada. Las envió a los ancianos y nobles de la ciudad de Jezreel con instrucciones precisas y detalladas. Proclamad ayuno solemne en la ciudad, como si una calamidad divina hubiera caído sobre nosotros. Sentad a Nabot en lugar prominente ante toda la asamblea reunida por este ayuno sagrado. Y poned delante de él a 2 hombres perversos que declaren como testigos jurados ante todos. Que estos testigos digan públicamente que Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey de Israel. Después sacadlo fuera de la ciudad, lejos de ojos compasivos que pudieran detener la sentencia, y apedreadlo hasta que muera bajo las piedras del juicio que la ley ordena para los blasfemos. Hagan todo siguiendo el procedimiento legal exacto que la ley de Moisés establece para estos casos. Que parezca justicia divina lo que en realidad es asesinato premeditado con firma de reina. La perversidad genial de este plan residía en su apariencia absolutamente impecable de legalidad. La ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 17, efectivamente establecía pena capital por blasfemia. Requería testimonio concordante de al menos 2 testigos para dictar sentencia de muerte. Requería que la ejecución se realizara fuera de los muros de la ciudad por manos de la comunidad. Jezabel conocía la ley de Israel mejor que muchos israelitas y la usó como veneno disfrazado de medicina. Los ancianos de Jezreel recibieron las cartas y obedecieron cada instrucción sin cuestionarla. No investigaron, no protestaron, no se negaron a participar en esta farsa judicial macabra. El miedo a la reina era tan profundo que preferían asesinar a un inocente antes que desobedecerla. Proclamaron el ayuno convocando a toda la ciudad como si algo sagrado estuviera sucediendo. Sentaron a Nabot en el lugar de honor sin que él sospechara que era el lugar del condenado. Los 2 testigos falsos se pusieron de pie frente a la asamblea con mentiras ensayadas y caras serias. Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey en nuestra presencia como testigos directos. La multitud reaccionó con indignación manipulada contra el hombre más inocente de toda la ciudad. Lo arrastraron fuera de los muros por las calles empedradas como quien arrastra a un animal al matadero. Y las piedras comenzaron a caer sobre su cuerpo mientras su sangre empapaba la tierra de Jezreel. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 26, añade un detalle que congela el alma. No solo apedrearon a Nabot hasta matarlo en la tierra que pertenecía a su familia por herencia, también ejecutaron a todos sus hijos para que ningún heredero pudiera reclamar la propiedad jamás. Jezabel ordenó la eliminación completa de una línea familiar entera disfrazada de acto judicial legítimo. El exterminio fue total, metódico, documentado con sellos reales y avalado por ancianos cobardes. Cuando la noticia llegó al palacio, Jezabel se la entregó a Acab como quien entrega un regalo. Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, porque él ya no está vivo para negarte nada. Aquella tierra que no quiso venderte por plata, ahora es tuya completamente y sin costo alguno. Acab se levantó de su cama y fue a caminar por la viña que ahora le pertenecía por sangre inocente. Caminaba entre las hileras de uvas sin saber que Dios estaba observando cada paso que daba. Porque hay un detalle que Jezabel nunca consideró en todos sus cálculos de reina despiadada. Ella podía silenciar profetas, comprar testigos, manipular ancianos y engañar asambleas enteras, pero no podía silenciar al Dios que había puesto su nombre sobre Israel como marca de propiedad. No podía borrar los ojos que habían visto cada carta sellada con el sello robado de la corona. No podía esconder la sangre que gritaba desde la tierra igual que la sangre de Abel gritó al cielo.
La palabra de Jehová vino a Elías el tisbita con una urgencia que no admitía demora ninguna. Levántate y baja a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está ahora mismo en Samaria. Está en la viña de Nabot, a donde ha descendido para tomar posesión de lo que robó con muerte. Y le dirás estas palabras exactas de mi parte, con toda la autoridad que mi nombre te otorga. ¿No mataste y también has despojado de su herencia al inocente que confiaba en mi ley? Elías encontró a Acab en la viña recién robada, caminando entre las plantas como nuevo propietario. El rostro del rey se descompuso al ver al profeta parado entre las hileras de uvas maduras. Me has hallado aquí, enemigo mío, en este lugar donde creí estar seguro y tranquilo por fin. Te he hallado porque te vendiste a hacer lo malo delante de los ojos del Dios que todo lo ve. Y la sentencia que Elías pronunció a continuación resonaría durante décadas hasta cumplirse letra por letra. Traeré mal sobre ti y barreré toda tu descendencia de la faz de esta tierra que no te pertenece. Destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto libre como siervo en todo Israel. Pondré tu casa como la de Jeroboam y como la de Baasa, que fueron borradas de la memoria. Por la provocación con que provocaste mi ira y con que hiciste pecar a mi pueblo elegido. Holiday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy, champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Holiday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Holiday! Holiday, bring it on! Cada palabra caía sobre Acab como piedra del mismo tamaño que las que mataron a Nabot. Pero la sentencia más específica y más estremecedora fue la que se dictó contra la arquitecta del mal. De Jezabel ha hablado Jehová diciendo con voz que no puede ser anulada por ningún poder humano. Los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel, donde ella gobierna con mano sangrienta. No tendrá tumba donde sus descendientes lloren, ni monumento que preserve su memoria podrida. Su cuerpo será comido como carroña por los animales más despreciados de toda la tierra. La reacción de Acab fue lo único genuino que produjo en toda su vida de rey débil y manipulado. Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio áspero, ayunó y durmió en el suelo como penitente. Y Dios, cuya misericordia desafía toda lógica, notó ese arrepentimiento tardío e imperfecto. No traeré el mal completo en sus días, sino en los de su hijo caeré sobre su descendencia. Pero Jezabel no se arrepintió, no rasgó nada, no lloró, no se humilló ante la palabra profética. Siguió gobernando con la misma soberbia y la misma agenda intacta, como si nada hubiera pasado. Por eso su juicio permaneció completo, sin reducción, sin aplazamiento, sin misericordia posible. Si conoces a alguien que hoy vive una injusticia que parece no tener fin ni juicio visible, comparte este relato con esa persona ahora mismo, no como entretenimiento, sino como evidencia de que Dios registra cada lágrima y cada gota de sangre inocente derramada. La historia de Nabot necesita ser conocida por todos los que creen que Dios ha olvidado su causa. Y si aún no formas parte de esta comunidad donde cada semana desenterramos verdades bíblicas que transforman, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después de esta pausa cambiará tu forma de entender el tiempo de Dios. Pasaron los años después de aquella sentencia pronunciada entre las hileras de vid de Nabot. Jezabel siguió gobernando junto a Acab como si las palabras de Elías fueran brisa pasajera. Siguió financiando el culto a Baal con fondos del tesoro que pertenecía al pueblo de Dios. Siguió persiguiendo a los últimos fieles que quedaban escondidos, respirando miedo cada día. Y siguió manipulando cada decisión política del reino desde las sombras de su trono de marfil.
Pero algo invisible había cambiado en la atmósfera espiritual del reino sin que ella lo percibiera. La profecía de Elías había activado un reloj que ninguna mano humana podía detener ni adelantar. Cada amanecer sobre Samaria era un amanecer menos antes del cumplimiento inevitable de la sentencia. Cada atardecer sobre Jezreel acercaba un segundo más el momento en que las palabras se harían carne, y Jezabel, ciega de arrogancia, no escuchaba el tic-tac que resonaba en las bóvedas del cielo. La primera pieza cayó cuando Acab salió a pelear contra los sirios en Ramot de Galad. Un profeta le advirtió que no fuera a esa batalla, pero la soberbia le tapó los oídos. Se disfrazó de soldado común pensando que podía engañar al destino cambiando de ropa. Pero una flecha, disparada al azar por un arquero enemigo, encontró el único punto descubierto. Penetró entre las junturas de la armadura real con la precisión de un cirujano operando con bisturí. Acab sangró lentamente durante horas mientras su carro se llenaba de sangre caliente y espesa. Murió al atardecer sostenido por sus siervos contra la pared del carro para que el ejército no huyera. Lo llevaron a Samaria y cuando lavaron el carro junto al estanque de la ciudad ocurrió algo. Los perros de la calle vinieron y lamieron la sangre del rey muerto que escurría por las piedras. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 38, lo registra sin adorno ni comentario. La primera parte de la profecía de Elías se había cumplido con exactitud milimétrica. El mismo destino que los perros le dieron a la sangre de Nabot en Jezreel ahora le alcanzaba al rey. La justicia divina operaba como un espejo que devuelve exactamente lo que recibe sin distorsión. Pero Jezabel seguía viva, y el juicio completo contra ella todavía estaba pendiente de ejecución. Después de Acab, su hijo Ocosías reinó brevemente heredando la misma enfermedad espiritual. Cayó de la ventana de su palacio y en vez de buscar al Dios de Israel, envió a consultar ídolos. Mandó preguntar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si sanaría de sus heridas como si Jehová no existiera. Murió sin descendencia y el trono pasó a su hermano Joram, que continuó en la senda de su madre. Jezabel seguía operando como reina madre, como poder detrás del trono, como sombra que no se va. Su influencia no disminuyó con la muerte de su esposo ni con la muerte de su primer hijo heredero. Los profetas de Baal seguían alimentándose de su mesa como parásitos en un cuerpo que no sana. El pueblo seguía dividido entre el Dios invisible que parecía callado y el ídolo visible que prometía todo. Pero en las montañas de Ramot de Galaad, Dios estaba preparando el instrumento final de su juicio. Eliseo, el profeta sucesor de Elías, envió a un joven discípulo con una vasija de aceite sagrado. La misión era encontrar a un comandante militar llamado Jehú, hijo de Nimsi, entre los oficiales. El joven encontró a Jehú sentado entre otros comandantes del ejército en una reunión casual. Lo apartó a una habitación privada donde las paredes no tuvieran oídos ni los siervos lenguas. Derramó el aceite sobre la cabeza del militar y pronunció las palabras que detonarían la revolución. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Herirás la casa de Acab, tu señor anterior, para que yo vengue la sangre de todos mis profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová que fueron derramados por la mano cruel de Jezabel. De Jezabel específicamente digo que los perros la comerán en el campo de Jezreel sin sepultura. No habrá quien la entierre, porque así lo he determinado desde el día que pronuncié mi palabra. El joven profeta derramó el aceite, pronunció el decreto y huyó corriendo sin mirar hacia atrás. Jehú salió de la habitación con aceite escurriendo por su rostro y un mandato ardiendo en su pecho. Los otros comandantes le preguntaron qué quería aquel loco que entró y salió como relámpago. Cuando Jehú les reveló lo que había sucedido, cada oficial se quitó el manto y lo puso a sus pies. Tocaron trompeta y gritaron:
Jehú es rey sobre Israel, y nosotros estamos con él desde ahora. La maquinaria del juicio divino se había puesto en marcha, y ya nadie podía detenerla. Ni los guardias de Jezreel, ni los espías de la reina madre, ni los muros del palacio de marfil. Dios había esperado años, décadas incluso, pero cuando el momento llegó, todo sucedió en horas. Como tormenta que se forma durante días en el horizonte, pero que descarga todo en una sola tarde. El relámpago estaba por caer sobre la casa de Jezabel, y ella todavía se miraba en el espejo. Jehú no perdió un solo minuto en planificación estratégica ni en formación de alianzas políticas. Subió a su carro de guerra y condujo hacia Jezreel, con la urgencia de quien lleva fuego entre las manos. La forma en que manejaba las riendas era tan violenta que el vigía de la torre lo reconoció a distancia. El andar del que viene es como el andar de Jehú, hijo de Nimsi, porque conduce como un loco furioso. Esa descripción no era insulto, sino retrato exacto de un hombre poseído por una misión divina. El rey Joram estaba en Jezreel recuperándose de heridas que recibió peleando contra los sirios. Envió un jinete a preguntar a Jehú si venía en paz como aliado o como enemigo del trono. El jinete llegó, preguntó, y Jehú le ordenó ponerse detrás de su carro sin darle respuesta. Envió un segundo jinete que corrió la misma suerte y tampoco regresó con mensaje ni noticias. El vigía reportó que ambos mensajeros habían sido absorbidos por la comitiva que se acercaba. Joram decidió salir personalmente en su carro real a encontrarse con el comandante rebelde. Y aquí la providencia divina orquestó uno de esos momentos donde la historia revela su simetría. El punto exacto donde el carro de Joram se encontró con el carro de Jehú tenía un nombre. Era la propiedad que había pertenecido a Nabot, el jezreelita, antes de ser apedreado por orden de Jezabel. La viña robada con sangre inocente se convirtió en el escenario del juicio contra los herederos del crimen. ¿Hay paz, Jehú? ¿Vienes como amigo a mi encuentro esta tarde para hablar del futuro del reino? La respuesta de Jehú desgarró toda pretensión de normalidad con la brutalidad de una espada. ¿Qué paz puede haber mientras continúan las fornicaciones de tu madre Jezabel en esta tierra? ¿Qué paz mientras sus hechicerías siguen corrompiendo cada rincón de la nación que Dios nos dio? Joram entendió en ese instante que estaba mirando directamente a los ojos de su verdugo asignado. Giró las riendas de su carro gritando traición con todas las fuerzas que le quedaban en el cuerpo. Pero Jehú ya había tensado su arco con los músculos de un guerrero, obedeciendo orden celestial. La flecha salió silbando y atravesó el corazón de Joram limpiamente de un lado al otro. El rey de Israel cayó desplomado dentro de su carro derramando sangre sobre la tierra de Nabot. La misma tierra que había bebido sangre campesina, ahora bebía sangre real en pago exacto. Jehú miró al capitán que lo acompañaba y pronunció palabras cargadas de memoria profética. Tómalo y arrójalo en la parcela del campo de Nabot, el jezreelita que murió aquí mismo hace años. Recuerdo cuando tú y yo cabalgábamos juntos detrás de Acab, su padre, en estos mismos caminos. Jehová pronunció esta sentencia exacta contra él, el día que robó esta tierra con sangre y mentira. La sangre de Nabot vi ayer, y la de sus hijos, dice el Señor, y te daré la paga en esta misma heredad. Cada palabra de esa sentencia antigua se estaba materializando con precisión de relojería suiza. La flecha en el corazón de Joram cayó sobre la misma parcela donde Nabot perdió la vida. La sangre del nieto manchó la misma tierra que la sangre del campesino había manchado décadas atrás. Lo que Jezabel sembró con cartas selladas y testigos comprados, sus descendientes lo cosechaban con muerte. La viña de Nabot se había convertido en el altar donde la justicia divina cobraba su deuda completa.
Pero el juicio no había terminado porque la pieza principal todavía faltaba por ejecutarse. Jezabel estaba viva en su palacio de Jezreel, la última pieza del rompecabezas profético. Probablemente ya sabía que su hijo Joram estaba muerto en la viña que ella misma había robado. Probablemente ya comprendía que Jehú venía por ella con la misma determinación implacable. Probablemente ya sabía que las palabras de Elías pronunciadas hacía tanto tiempo estaban cumpliéndose. Y lo que hizo en esos últimos momentos revela la esencia destilada de quién era Jezabel realmente. No buscó escapar, no negoció rendición, no se arrodilló ante el Dios que combatió toda su vida. Se sentó frente al espejo y comenzó a maquillarse. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30, registra esta escena con detalle visual. Jezabel se pintó los ojos con antimonio negro y atavió su cabeza con ornamentos de reina. Se asomó por la ventana del palacio mirando hacia abajo, donde Jehú entraba por la puerta. La misma ventana que describimos al inicio de este relato, cuando la vimos prepararse para morir. Ahora entiendes lo que significaba esa escena del espejo, que parecía un acto de vanidad sin sentido. No era vanidad lo que la movía a pintarse los ojos ante la muerte que venía galopando hacia ella. Era desafío fenicio destilado hasta su forma más pura, más concentrada y más tóxica. Era la declaración final de una mujer que prefería morir como reina antes que vivir como cautiva. Jezabel no le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a la insignificancia. Desde la ventana alta del palacio, Jezabel miró a Jehú entrar por la puerta de la ciudad victorioso y le gritó con una voz que destilaba veneno aristocrático y desprecio calculado hasta la última sílaba. Le fue bien a Zimri, que asesinó a su señor para robar un trono que no le pertenecía por derecho. Era una referencia histórica afilada como daga, diseñada para insultar y predecir fracaso al usurpador. Zimri fue un oficial que mató al rey de Israel, pero solo reinó 7 días antes de suicidarse en llamas. Jezabel le estaba diciendo que su destino sería igualmente efímero, patético e insignificante, que la historia no lo recordaría como rey, sino como otro asesino más que manchó el trono con sangre. Que ella, incluso cayendo, tenía el poder de herirlo con palabras que cortaban más hondo que flechas. Hasta en sus últimos segundos de vida, esta mujer intentaba manipular, controlar, intimidar y dominar. El espíritu que la había gobernado desde Sidón no la soltó ni siquiera al borde del precipicio final. Jehú levantó los ojos hacia la ventana, donde la reina maquillada lo miraba desde arriba con desprecio. ¿Quién está conmigo en este palacio de ídolos y sangre derramada por manos de esta mujer? ¿Quién entre los que la sirven tiene el valor de ponerse del lado del Dios vivo de Israel? 2 o 3 eunucos del palacio asomaron sus rostros junto a Jezabel, mirando al nuevo poder abajo. Hombres que la habían servido durante años, pero que reconocían que el viento había cambiado de dirección. Echadla abajo. 2 palabras que ejecutaron una sentencia dictada décadas atrás por un profeta en una viña robada. Los eunucos empujaron a Jezabel desde la ventana alta del palacio hacia las piedras de la calle. Su sangre salpicó el muro del palacio, manchando las mismas paredes que ella había adornado con marfil. Salpicó a los caballos de Jehú, que pisotearon su cuerpo sin detenerse, como si fuera basura del camino. La mujer que hizo temblar a una nación entera yacía destrozada en el suelo como trapo descartado. La reina que había ordenado la muerte de cientos de profetas con una firma de tinta y sello real. La estratega que había convertido un juicio falso en asesinato legal perfecto contra Nabot y sus hijos. La misionera de Baal que había reemplazado al Dios de Abraham con ídolos de madera y piedra tallada.
Estaba tirada en la calle de Jezreel, siendo pisoteada por los mismos caballos de guerra que ella financió. Jehú entró al palacio y se sentó a comer y beber con la tranquilidad de quien terminó un trabajo. Masticaba el pan sin prisa, mientras afuera el cuerpo de Jezabel se enfriaba sobre las piedras. Pero mientras comía algo, le inquietó la conciencia con un destello de humanidad entre tanta violencia. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the Runway Approved Vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or Really Admired Vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? Id ahora y mirad a aquella mujer maldita que yace en la calle, y dad la sepultura como corresponde, porque al fin y al cabo era hija de rey extranjero, y merece al menos un entierro con dignidad mínima. Los sirvientes salieron obedientes hacia el lugar donde Jezabel había caído desde la ventana. Pero cuando llegaron, encontraron algo que los dejó paralizados de horror ante lo que veían. No hallaron de ella más que la calavera seca, los pies descarnados y las palmas de las manos. Los perros callejeros de Jezreel habían devorado el cuerpo de la reina mientras Jehú cenaba. En el tiempo que tomó masticar pan y beber vino, las bestias habían consumido la carne de la reina. Regresaron al palacio con las manos vacías y los rostros descompuestos por lo que habían presenciado. Cuando le dijeron a Jehú lo que encontraron, el nuevo rey dejó de comer y pronunció palabras pesadas. Esta es la palabra de Jehová, que habló por medio de su siervo Elías el tisbita hace muchos años. En la heredad de Jezreel, los perros comerán las carnes de Jezabel, la reina fenicia de Israel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol esparcido sobre la faz del campo en la heredad de Jezreel. De modo que nadie jamás podrá decir, aquí está la tumba de Jezabel, porque no existe ni existirá. La mujer que quiso borrar el nombre de Jehová de Israel fue borrada ella misma de la tierra. La que negó sepultura digna a los profetas que mandó asesinar no recibió sepultura ni ella. La que soltó perros de caza contra los siervos de Dios fue consumida por perros callejeros hambrientos. Cada detalle del juicio era un eco perfecto del crimen que lo había provocado años atrás en esa misma tierra. Piensa en la precisión de este juicio ejecutado décadas después de ser pronunciado por Elías. Jezabel vivió muchos años creyendo que el tiempo le había dado la razón a ella y no al profeta. Pero Dios no tiene prisa cuando ejecuta justicia, porque la eternidad completa le pertenece. Y el mismo Dios que esperó siglos para cumplir la promesa a Abraham, esperó el momento exacto para Jezabel. Después de la muerte de Jezabel, Jehú exterminó a los adoradores de Baal que quedaban en Israel. Los reunió con engaño dentro del templo principal, pretendiendo celebrar una fiesta en honor al dios fenicio. Cuando el templo estuvo lleno hasta la puerta de devotos confiados, envió soldados a ejecutarlos a todos. Destruyó la estatua sagrada de Baal, demolió el templo piedra por piedra hasta los cimientos. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 28, confirma que así fue destruido Baal de Israel. Pero el texto bíblico inmediatamente añade una nota que funciona como advertencia para todo lector atento. Con todo eso, Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel de todo su corazón sincero. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat,
que hizo pecar a la nación desde el principio. Jehú fue un instrumento eficaz de juicio divino, pero nunca fue un modelo de santidad personal. Ejecutó la misión exterior con precisión militar, pero su corazón nunca se rindió completamente al Señor. Esta paradoja enseña algo que muchos prefieren no escuchar porque complica las categorías simples. Dios puede usar personas profundamente imperfectas para cumplir propósitos absolutamente perfectos. Puede usar un militar violento para juzgar a una reina asesina sin que eso lo haga santo. Puede usar circunstancias caóticas para restaurar orden en una nación desviada de su camino. Pero ser instrumento de Dios no es lo mismo que tener intimidad con Dios ni garantiza nada personal. La historia completa de Jezabel nos deja parados frente a verdades que duelen y consuelan al mismo tiempo. Duele saber que el mal organizado puede prosperar durante 20 años bajo protección del poder humano. Duele saber que personas inocentes como Nabot pueden ser destruidas por testigos comprados y jueces cobardes. Duele saber que naciones enteras pueden perder su identidad espiritual por un solo liderazgo perverso. Duele saber que el silencio de Dios puede durar tanto que los fieles comienzan a dudar si está ahí. Pero consuela saber que Dios mantiene un archivo perfecto de cada injusticia cometida bajo el sol. Consuela saber que cada lágrima del inocente está contada y almacenada en la memoria del cielo. Consuela saber que cada grito silenciado por el opresor retumba en los pasillos del trono eterno. Consuela saber que la sentencia pronunciada por Elías no perdió ni una letra en el camino de los años. Y consuela saber que la viña de Nabot se convirtió en el altar donde Dios cobró hasta la última gota. Tal vez tú estás viviendo tu propio capítulo de Jezabel en este momento preciso de tu historia. Tal vez hay alguien que usa su poder para aplastar, manipular y silenciar a los que están cerca. Tal vez estás viendo prosperar la injusticia mientras los que hacen el bien son pisoteados cada día. Tal vez te preguntas en la oscuridad de tu habitación si Dios realmente ve lo que estás sufriendo. Y la respuesta que esta historia te entrega con sangre y fuego y perros es: sí, Dios ve todo, está en su trono, registrando cada acto con la paciencia de quien tiene toda la eternidad para actuar, no con la prisa destructiva de la venganza humana que arrasa sin discernir ni medir consecuencias, sino con la precisión estratégica de quien sabe exactamente cuándo cada pieza debe caer en su lugar. En un Dios que esperó hasta que la copa de Jezabel estuviera llena antes de voltearla sobre su cabeza. Un Dios que no olvidó el nombre de Nabot, ni el nombre de sus hijos, ni la ubicación de su viña. Cierra los ojos un momento y permite que esta oración encuentre el lugar exacto donde duele. Señor, Dios de la justicia que no se apura pero que jamás llega tarde a su propia cita. Tú que viste las cartas selladas de Jezabel y contaste cada piedra que golpeó el cuerpo de Nabot. Tú que preservaste 7,000 fieles en secreto cuando el profeta creía estar completamente solo. Tú, que cumpliste cada palabra de Elías sin alterar una sola sílaba después de décadas de espera. Hoy te pido que me enseñes a esperar sin dejar de confiar en tu calendario perfecto. Que me enseñes a mantener la fe cuando el mal parece ganar cada batalla visible a mi alrededor. Que me enseñes a ser como Abdías, que arriesgó todo para proteger a los tuyos en el silencio, y como Nabot, que eligió obedecerte a ti antes que agradar al poder más grande de su nación. Dame la certeza de que tú no olvidas, que tú no ignoras, que tú no dejas pasar nada sin respuesta. Si esta historia ha encendido algo dentro de ti que no existía antes de presionar reproducir, déjame pedirte algo. Escribe en los comentarios una sola palabra: justicia. No como grito de venganza, sino como declaración de fe. Para que cada persona que lea ese comentario sepa que hay alguien más esperando en el Dios que cumple cada promesa.
Y si quieres seguir descubriendo las historias más poderosas que las Escrituras guardan entre sus páginas, suscríbete ahora y activa todas las notificaciones. Esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Hay una línea en el Nuevo Testamento que demuestra que Jezabel fue más que una reina que vivió y murió. Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 registra a Jesús hablando directamente a la iglesia de Tiatira. Y lo que dice debería quitarle el sueño a cualquier comunidad de fe que se sienta cómoda con su tibieza. Tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos entre ustedes, para que forniquen y coman cosas sacrificadas a los ídolos como si no tuviera consecuencias. 800 años después de que los perros devoraran su cuerpo en las calles de Jezreel, Jesús usó el nombre de Jezabel como código para algo que trasciende a una persona histórica. No hablaba de la princesa fenicia, que ya era polvo olvidado sin tumba ni monumento en ningún lugar. Hablaba de un patrón espiritual que se repite en cada generación como virus que muta, pero no muere. Un espíritu de seducción religiosa que se infiltra en el pueblo de Dios, disfrazado de libertad espiritual. La Jezabel de Tiatira no tenía ejércitos ni palacios de marfil, ni profetas de Baal comiendo de su mesa. Era probablemente una mujer influyente dentro de la congregación que enseñaba una versión cómoda de la fe, que mezclaba el evangelio con las prácticas culturales del mundo grecorromano que la rodeaba, que convencía a los creyentes de que la gracia les permitía participar en banquetes paganos sin riesgo, que suavizaba los bordes afilados de la verdad hasta que dejaba de cortar y de confrontar a nadie. Y Jesús eligió el nombre más aterrador del Antiguo Testamento para describir el peligro que ella representaba. No la llamó falsa maestra, ni engañadora, ni hereje, usando términos teológicos precisos y asépticos. La llamó Jezabel, porque quería que la iglesia recordara exactamente a dónde lleva ese camino. Quería que recordaran la sangre de los profetas y las piedras sobre Nabot y los perros en la calle. Quería que supieran que tolerar a una Jezabel siempre termina en destrucción sin importar la época. Pero la palabra clave que Jesús usó no fue enseñar, ni seducir, ni fornicar, aunque todas son graves. La palabra clave fue tolerar. Toleras que esa mujer haga lo que hace entre ustedes sin confrontarla ni detenerla. El pecado de Tiatira no era haber creado a su Jezabel ni haberla invitado con brazos abiertos. Era dejarla operar sin oposición, sin corrección, sin que nadie levantara la voz para decir basta. Acab toleró a Jezabel y perdió su reino, su vida, su dinastía y su nombre para siempre en la historia. Los ancianos de Jezreel toleraron sus órdenes y se convirtieron en cómplices de asesinato judicial. El pueblo toleró el culto a Baal durante décadas y perdió lo que los hacía diferentes de las naciones. La iglesia de Tiatira toleraba a su Jezabel, y Jesús les advirtió que el juicio venía si no se arrepentían. La tolerancia del mal nunca es posición neutral. Siempre es colaboración activa con la destrucción. Jezabel no destruyó a Israel en un día, sino en miles de días donde nadie se atrevió a decir no. Excepto un hombre de las montañas de Galaad que apareció sin invitación y sin miedo ante el trono. Y excepto un campesino que prefirió las piedras antes que entregar lo que Dios le había dado. Esta historia es un espejo que pregunta qué estás tolerando tú en tu vida, en tu entorno, en tu fe. ¿Qué compromisos has aceptado gradualmente hasta que dejaron de parecerte compromisos y se volvieron normales? Nabot murió porque dijo que no, cuando todos los demás decían que sí para sobrevivir un día más. Abdías arriesgó su vida porque decidió que 100 profetas escondidos valían más que su seguridad personal. Los 7,000 anónimos mantuvieron sus rodillas rectas cuando todo un reino las doblaba ante el ídolo. Y al final,
Fueron ellos los que la historia recuerda con honor, mientras Jezabel no tiene ni una tumba. Fueron ellos los que Dios nombró como suyos, mientras el cuerpo de la reina era estiércol en un campo. Esta historia comenzó con una mujer mirándose al espejo y terminó con un campo vacío donde debió haber una tumba. Comenzó con antimonio negro sobre párpados y terminó con una calavera, 2 pies y 2 palmas de manos. Comenzó con una princesa que creía que su Dios era más fuerte y terminó devorada por perros sin nombre. Todo lo que Jezabel construyó con sangre y miedo durante 20 años fue borrado en una sola tarde, y todo lo que Nabot defendió con su vida sigue escrito en un libro que el mundo entero lee cada día. Hay algo que los perros no pudieron devorar aquella tarde en las calles de Jezreel. No pudieron devorar la memoria de los profetas que Jezabel mandó matar, porque Dios los recuerda a todos. No pudieron devorar la fe de Abdías, que alimentó bocas en cuevas oscuras, arriesgando su cuello cada noche. No pudieron devorar las palabras de Elías, que se cumplieron sin perder una sola letra en el camino. Y no pudieron devorar la promesa de un Dios que dijo que la sangre inocente nunca quedaría sin respuesta. Eso es lo que queda cuando todo lo demás desaparece, no el maquillaje, no las joyas, no el palacio, no el trono de marfil, no los profetas de Baal. Queda la palabra que fue dicha y se cumplió. Queda la fe que fue probada y no se rompió. Y queda el Dios que esperó en silencio hasta que el momento perfecto llegó, para demostrar quién gobierna realmente.